La audiencia acoge un museo en red de Palestina y para conocerlo nos acompaña Carmen Ruiz Bravo. Buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por venir y prestar atención a esta iniciativa. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, de hace muchos años, la idea de que lo palestino estaba en riesgo y en peligro la teníamos todos y éramos cada vez más conscientes. Es más, no solo estaba en riesgo de destrucción, estaba en riesgo de expolio, porque hay mucho fondo que es palestino del cual se aprovechan y se apropian las autoridades o los particulares sionistas en Palestina. Entonces estábamos muy sobre aviso sobre ello. Pero en concreto ha nacido hace poco, es decir, empezó en junio de este 2025 y está desarrollándose, es decir, está empezando a formarse y a asentarse. ¿Cuántas piezas se pueden ver en esta muestra? Pues no les he contado, porque claro, hay piezas que son muy pequeñas, monedas de época del mandato británico, tenemos aquí 80 piezas. Pero al lado de esto, que son piezas pequeñitas, o sellos, a lo mejor hay 40 sellos, pero al lado de estas hay piezas singulares. El cuadro que tenemos aquí al lado de Cristina Fernández Barcala, la pintora hispano-uruguaya, es una pieza singular que está en la familia Sobh, de Mahmoud Sobh, y entonces es difícil contabilizar. No sé, quizá tengamos aquí unas 300 entre piececitas muy pequeñas y piezas grandes. Y hay cosas que tiene el museo que aquí no se encuentran representadas. Por ejemplo, una biblioteca especializada en Palestina que se está formando y tiene 400 títulos. Pues no la hemos traído aquí. Es decir, que hay una parte representativa y otra que se puede seguir un poco en la web. Hemos traído un vídeo sobre la web y se puede seguir. Sí. Es una exposición que tiene el objetivo de seguir creciendo, pero si te parece vamos a ir descubriendo poco a poco lo que se puede ver aquí en la audiencia de Soria. Y hay una cosa muy interesante que pasará en todas las exposiciones, y es que hay piezas que se traen solo a la exposición, que están en colecciones particulares y que vienen a verse y a reunirse y a charlar juntas en la exposición, pero luego vuelven a sus habitáculos o a sus habitaciones particulares, o a veces a estar encerradas en algunos lugares. Sí, así es. Vamos a ir conociendo las piezas que tenemos por aquí. Aquí detrás, nada más entrar, no sé si la podéis visitar, es una pieza singular de Ciudad de Gaza, de la familia de la señora Hortensia García, de sus hijos cuando eran jóvenes, pero los vestidos no están hechos para los hijos, son de hace unos 40 años o 45 años. Entonces están recogidos porque se recogen para bailar dabke y los hemos puesto en esa posición. Y abajo, aunque está descalzo el maniquí, lleva las botas que realmente con el baile, digamos, se taponean. Y en el cartel general de la exposición de Palforda, que tiene este logo hermoso con un olivo ahí asomando, que es de Palestina, aparece la dirección de la página web, que es abierta y todo el mundo puede consultarla. Y en tamaño grande ha aumentado un broche que se encuentra abajo, se puede ver, es un broche de nácar, que es el trabajo tradicional realizado sobre todo en Belén. Hoy en día se sustituye desgraciadamente por materiales de ficción que no son propiamente nácar, pero es una estrella de Belén que tiene, el original tiene unos 3,5 centímetros nada más, y que llegó a España hace aproximadamente 45 años. Es decir, que van surgiendo. Bueno, hay una serie de pósters que pretenden aclarar para la gente que viene a la exposición y que no conoce demasiado de Palestina algunas cosas. Visibilizar el nombre. El nombre hoy en día en los buscadores internacionales más conocidos o más reconocidos, resulta que se evita, incluso en los tratados de paz, en las negociaciones políticas, si las leen verán que el nombre de Palestina no aparece, ni siquiera el nombre de Gaza, muchas veces se aparece. Entonces, Filistín o Falastín, nosotros lo recordamos que es un nombre con una larguísima tradición. Y ahí hemos puesto una referencia a un vídeo, por si alguien lo quiere ver, está muy premiado, es un vídeo Yo soy de Palestina, que la plataforma de solidaridad con Palestina de Sevilla ha doblado al español. Dura 6 minutos y se puede acceder, se pone YouTube, se puede acceder. Y es una recomendación para que se amplíe esta. Después, también el propósito es que se tenga una idea del territorio de alguna manera, no solo la idea de los mapas políticos y de los trazados y de los muros y de los checkpoints
que es la realidad cotidiana, sino recuperar una especie de visión del territorio. Cuando se dice si es fértil o no es fértil, pues la parte de arriba, la parte norte es fértil, la parte sur es de mesetas y cada vez más estéril y más difícil de trabajar. Las distancias también, hay varios mapas en donde, por ejemplo, Gaza tiene 40 kilómetros, no la franja de Gaza tradicional, que es mucho más extensa, sino ahora mismo Gaza es 40 kilómetros, como de aquí a Almazán, no más, y de ancho 10 kilómetros, que en las últimas invasiones y en las últimas actuaciones del ejército israelí además se está recortando, por lo cual el ancho en Gaza ahora mismo, donde vive hacinada la población, son 8 kilómetros. Es decir, es algo verdaderamente que llama la atención, y hay gente que quizá viéndolo en un mapa o comentando sobre ello, pues se hace una idea más real del territorio y de sus dimensiones. Bueno, esto es un poquito por explicar qué parte es fértil, qué parte no lo es, y aquí tenemos que añadir la cartela explicando de quién es este cuadro. Como decía antes, me interesa mucho recalcar lo de Cristina Fernández Barcala, y está puesto al lado del mapa porque ella misma nos ha explicado que representa el mapa de Palestina. Esta sería la costa mediterránea. Aquí simbólicamente aparece la idea de las fronteras superpuestas, y por detrás es un dato de 1992. Lo llamó Nuevo Holocausto y es de 1992. No acaba de estar pintado ahora. Se encontraba en la casa de la familia del poeta Mahmoud Sod, palestino, hispano-palestino, que ha fallecido, pero la familia nos la ha prestado para traer aquí, y es bastante impactante como obra artística y también por esa conciencia tan clara de Cristina. También podemos ver diferentes textiles, ¿no?, que demuestran el patrimonio de Palestina. Sí, el que está justamente encima de este cuadro es de la ciudad de Hebrón. Tiene unos tonos bastante sorprendentes porque casi todos nos hemos hecho la idea del rojo y del blanco, del negro y del blanco, que son los más habituales, pero es verdad que según las zonas, y no solo en Palestina, también en los territorios circundantes, ha sido el pañuelo de trabajo en el campo, de protegerse la cabeza. Normalmente se puede llevar anudado sin nada más, o se puede llevar, como en aquella figura adelantada, con una especie de cordón que sujeta mucho la cabeza, que se llama el ojal. Entonces hay ejemplo de las dos cosas. Aquí lo hemos extendido porque habitualmente no se ven los pañuelos extendidos, siempre se ven colocados. Entonces, para ver el tamaño, como esta sala tiene una altura tan grande, no se da uno cuenta bien del tamaño tan grande que tiene, pero aquí hay una joven con un pañuelo puesto, ya que además tiene un remate muy bonito en 2 tonos, y que ya nos gustaría que en otra exposición nos lo preste para ponerlo. Y entonces efectivamente tiene, pues estamos viendo un lado de 1 metro o 1,20 m, es decir, que son largos y son muy un tejido. Aquí es muy original porque le ha puesto una banda añadida de cinta bordada, de lo que llaman el tatriz. Tatriz nada más en realidad significa bordado. Lo que pasa es que en la ONU Naciones Unidas, UNESCO, lo han reconocido como patrimonio internacional. Antes era simplemente pues, el trabajo artístico y creativo de las mujeres, como en todas las latitudes, y la cantidad de horas dedicadas al trabajo en la casa y a embellecer la vida cotidiana. Hoy en día también significa una visibilización del patrimonio antiguo palestino, porque las raíces de algunos de estos motivos se hunden en la antigüedad más remota, en los tiempos cananeos. Motivos como los cipreses, las estrellas, las rosetas, etcétera, etcétera. Y todo ya representan la pluralidad de los territorios, de las tradiciones en las distintas localidades palestinas, más un deseo de visibilización por parte de la población palestina. Y más porque en Israel ha habido hace unos años una iniciativa de expolio del patrimonio palestino en este sentido, como fue vestir a las candidatas a Miss, a ciertos concursos de belleza, con los trajes patrimoniales palestinos. Fue una revuelta entre la población. Con esto aprovecho para decir algo entre paréntesis. Cuando llamamos palestino a alguien o población palestina en este museo o en nuestra forma de enfocar las cosas, abarcamos a toda la población en su diversidad de creencias,
la población nativa del lugar, ya sea musulmana o cristiana o judía o no creyente. Es decir, el que trabaja en ese lugar lo siente, lo ama y convive con los demás. Nuestra concepción técnicamente abarcamos no a los que son de una religión o de otra, sino a la totalidad. A diferencia de los que son población, digamos, invasora y además que mantiene una ideología de invasión y de exclusión. Así que, y aquí, pues bueno, pusimos el mapa conocido de Naciones Unidas en el año 47, noviembre del año 47, 29 de noviembre del año 47, que fue un desastre. Esa declaración fue un desastre y lo que inmediatamente antes y después se produjo es lo que llaman en árabe la catástrofe, la Nakba. Es algo así como el mundo patas arriba. Todos los criterios que teníamos sentado a la vuelta de las Naciones Unidas cometen ese gran error de promover una partición del territorio otorgando a una parte que era minoritaria desde el punto de vista incluso de posesión física de las tierras y de los recursos, que tenían el 6% de la propiedad, le promete el 52% bueno, aproximadamente la mitad de todos los recursos que se lo promete, quiere decir quitándoselo a los demás y diciendo que tiene que haber compensaciones. Entonces ese es el gran desastre y además no solo no se producen compensaciones, lo que se produce es el expolio y el robo de las propiedades, de la tierra y de los recursos hasta hoy en día. Por cierto, acaba de salir un libro del señor Abu Sitta muy fuerte en cuanto a contenidos y técnicamente muy valioso, que es Las tierras palestinas robadas, utiliza la palabra en inglés, robadas por la agencia judía. Y es un atlas inmenso. Hoy en día es que ya se van documentando con mucha fidelidad estos hechos, que duran desde finales del 19 hasta ahora. Esta exposición tiene el objetivo de eso, de conocer la historia y descubrir el patrimonio de Palestina. Sí, porque entendemos que el patrimonio es el patrimonio artístico, la memoria forma parte del patrimonio, la memoria y el proyecto. Los valores, como se dice ahora mucho en educación, ¿qué valores propios e internacionales tiene la cultura palestina? Pues es una cultura que se ha forjado en un lugar de convivencia y de tránsito. El comercio, el intercambio, el conocimiento del territorio, la comunicación entre la gente de las ciudades, la gente de campo y la gente del desierto, el conocimiento del agua y su distribución, y luego la aceptación de la diversidad por motivos prácticos y de convivencia, diversidad de creencias, aunque la lengua mayoritaria ha sido el árabe a lo largo de muchos siglos, otras lenguas semíticas, otras lenguas del entorno. Entonces sí, la idea, también el patrimonio, el cuidado ecológico del territorio, de la tierra, de la flora, de la fauna, del agua, de los recursos, el petróleo, el gas, los minerales, el valor de las rutas y de las comunicaciones. Palestina ha sido el centro donde se comunica Asia con África y el Mediterráneo y el Mar Rojo. Entonces es un lugar estratégico y la gente que ha vivido ahí durante siglos lo conoce y lo ha gestionado. Y entonces, en lugar de cerrarles, aprisionarles, justamente lo que ellos necesitan es su tradición, estar en relación, viajar, salir, comunicarse, comerciar. Lo que les está pasando es tragedia porque va exactamente contra sus valores y contra sus conocimientos tradicionales. Bueno, no me quiero extender. Sí, continuamos por aquí porque además creo que esta pieza tiene un importante valor sentimental. Sí, hay dos. Esta es especial, la que está ahora fotografiando del señor Kamal Bullata. Kamal Bullata ha sido un gran artista y también escritor palestino y pertenece a un conjunto de 12 serigrafías. Es un original y sí, me he decidido a traerla. Esta es de mi colección particular. Pertenece a una colección de 12 serigrafías, cada una de las cuales representa uno de los 12 astros de un poema que se llama 12 astros de Adonis. Está en los principales museos y colecciones del mundo, unos cuantos por lo menos, y tengo un original y me pareció bonito traerlo porque de alguna manera es algo que no se eleva por encima del territorio, no se eleva hacia un lugar, digamos, más etéreo, que se encuentra más allá de lo inmediato.
Y lo que hay abajo no tiene, desde el punto de vista de la importancia de la autoría, no es comparable con lo que acabo de señalar, pero sí nos sirve para recordar que los palestinos, hay una proporción enorme de palestinos que emigraron por razones de comercio, porque quisieron marcharse de la Primera Guerra Mundial y que quedaron allá afuera. Y uno de esos países donde viven es Chile. Y en Chile el escritor Walter Garib, que tiene una novela, por ejemplo, muy conocida que se llama La Alfombra Mágica y algunas otras obras, pues nos envió directamente este dibujo hecho por él, que representa una especie de ciudad soñada, una especie de Jerusalén soñada donde se encuentran los escritores una noche. Entonces lo mandó por correo y pensamos que esto nos servía para recordar a esos millones de palestinos que o bien se encuentran en la diáspora como exiliados o bien se encuentran como ciudadanos que emigraron y que viven afincados perfectamente en su lugar. Aquí nos encontramos ante una zona de la exposición muy significativa. Estos son dos vestidos Thawb, lo llaman en árabe Thawb o Thob, que es el vestido túnica largo. El de la derecha se ve que es más antiguo, incluso con el corte del cuello más tradicional. Es de la madre, de la donante o de la mujer que nos ha prestado la pieza. También va bordado por detrás, o sea, le falta el cinturón y le faltan otras. Es de la ciudad de Beit Lahaya, al norte de la franja, justo la frontera norte de Gaza. Y la hija nos lo ha prestado. Y este otro es el de la propia, es un vestido cubierto con una especie de vestido abrigo. O sea, debajo va un vestido muy sencillo. Ella tiene un bolso a juego que está abajo en otra de las, todo bordado. Tiene algunas piezas, digamos, brillantes. Y esto tiene unas mangas especiales que no lo pueden ver, pero ahora ustedes sí lo van a ver. Son estas mangas abiertas. Y por debajo tendría la manga del vestido asomando. Este tipo de manga abierta es particular, tiene un nombre en árabe que equivale a ese de manga abierta. Y luego le ha puesto un remate que tampoco es muy frecuente, que es el de flecos. Esto se lo han hecho sus hermanas y estuvieron un año entero trabajando para hacérselo. ¿Qué tipo de ocasiones se suelen utilizar estos trajes? Claro, sería como de ocasión, así se ve, son como para cuando visitas o celebraciones, pero pocas celebraciones puede tener a lo mejor ella para hacerlo. Ella estudió abogado, es de este lugar que está destruido completamente, una ciudad de 52.000 habitantes. No sé cuánto tiene Soria. Más o menos tiene ese lugar la misma población de Soria. Las fotos que tenemos nos indican la ciudad cómo era y ahora mismo se ve en internet completamente destruida. Y además es una ciudad agrícola. Y entonces ella fue abogada. Ahora está trabajando de ayuda para una persona enferma en Castellón. Pero cuando se enteró por una amiga hispano-iraquí que colabora, Zahia, con el museo de esto, pues dijo, os lo presto cuando vayáis a hacer una exposición. Y entonces ha viajado para esta exposición. Y esta a lo mejor no la veremos hasta que haya otra exposición más. Nosotros mismos no la habíamos llegado a ver, la teníamos en imagen. Es lo bonito también, ¿no?, de esta exposición, recibir esas piezas, ¿no?, que forman parte de la historia familiar, como veíamos antes, nos contabas, con el pañuelo de Carmen. Sí, pues sí, el pañuelo que también es de Hebrón, de color rojo, tan intenso, tan hermoso, es de Marga. La tenemos por aquí. Buenos días, Marga. Marga Medrano. Pues de alguna manera es la pieza central y principal. Cuando pensamos cómo lo vamos a colocar todo, lo primero que pensamos es, primero se pondrá ella bien, y luego en relación a ella se irá colocando los demás. Entonces primero aquel pañuelo, al lado otro que era de Hebrón. Luego por los toros dijimos, estas son dos piezas raras en cuanto a los motivos que tiene orientales. Es más, tuvimos que preguntar de aquella pieza qué significaban los caballeros juntados, porque por un lado parece que está jugando al polo, como se hace en Mongolia y en Irán, pero por otro lado alguien dijo, tradicionalmente consideran que es como si fuera una especie de San Juan matando a la bestia o al dragón. Hay una mezcla de ideas. Entonces escribimos, forma parte de nuestras asesoras, una especialista palestina que es poeta y le escribimos y le preguntamos y nos mandó los datos. Entonces esas son piezas raras, eso es un estandarte y esto es un motivo como oriental con los grifos, que algo que luego pasa en Europa. Este tipo de cosas no nos resultan tan raras porque
ver grifos en esculturas o en cuadros en España. Se llaman monstruos, esa especie, pero la pieza es antigua y está cosida. Y a los lados lleva unas franjas de tela rayadas. Esto de mezclar las telas, no nos extendemos aquí. Este es un homenaje a una persona, la señora Maja Zakka, que tiene desde hace muchos años en Belén un museo, más no solo un museo, sino talleres donde las mujeres se ganan la vida fabricando piezas y vendiéndolas. Y tiene aquí como una colección de trajes de distintas zonas de Palestina, con jóvenes de distintos atuendos. Este es más bien beduino, este es de Ramallah. Esta especie de gorrito cónico, que incluso los hay más altos, con velo, si lo piensan bien, es el antecedente de la representación de las hadas. No las hadas actuales de Walt Disney. Las hadas de los cuentos del siglo XIX, XVIII, XIX se representaban como una mujer como con un cucurucho en la cabeza y como con un velo. Es que eso existía. En el norte de Palestina, en Belén, en Líbano, ha existido esa especie de atuendo. Entonces le dieron un premio y en España esperemos que se encuentre bien y podamos hacerlo. La señora Begoña Carazo, desde hace 20 años, tiene un parentesco con la señora Maja, tiene una colección hermosísima de vestidos, algunos muy valiosos, y desde hace 20 años España, antes de que nosotros hiciéramos esta actuación, ella ya lo ha llevado por muchos lugares. Entonces se merece un homenaje y esperemos que podamos llevarlo. Pues Carmen, si te parece, hemos descubierto tan solo un poquito de esta exposición que yo creo que nos sirve de contexto para animar a todos los sorianos y sorianas que nos estén viendo a que se acerquen a la audiencia para descubrir el resto de piezas. Muy bien, estas son, ahora no está puesto al lado de estas porque estas las ha traído Teresa Aranguren de su colección particular, de su casa. Son especiales, tampoco se ven normalmente, no son las de los bordados más conocidos, sino que son unas técnicas de apliques y de cruces con unos tonos amarillos, anaranjados, rojos, sedas, especialísimas que las ha traído para esto. Pues muchísimas gracias. ¿Hasta cuándo se podrá ver esta exposición? Hasta el 28 de febrero, que es ese día incluido, que haremos una celebración. Muchas gracias, yo me he extendido porque hay muchas cosas interesantes. La verdad que sí, por eso animamos a todo el mundo que nos esté viendo a que se acerque hasta aquí, hasta la audiencia, y estará en la Sala Jesús Baret. Muchas gracias, muchas gracias. Este museo se conforma con diferentes piezas donadas por varias personas y estamos con una de ellas, con Said Alami. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí en esta vitrina tan importante de monedas. En tu caso eres palestino y tienes una colección impresionante de monedas, pero cuéntanos un poco qué podemos ver aquí. Bueno, Palestina durante la época otomana, todo el imperio otomano tenía la misma moneda y no ponían Palestina, no Palestina, sino todo era imperio otomano. Pero al entrar los británicos en Palestina, entonces han acuñado, en la época del mandato británico, han acuñado moneda palestina desde el año 27 empezaron. Tenemos aquí desde el año 27 hasta el año 1946, que creo que eran las últimas monedas acuñadas por el mandato británico. Entonces vienen escritos en árabe, en hebreo y en inglés. En todas las monedas de todos los valores. También hay sellos de Palestina de la época también, pero aquí no hay una colección importante. Aquí tenemos del año... como aquí no se pueden ver las dos caras, entonces hay monedas que son
eh, varias de la misma moneda para que se vean las distintas caras de la moneda. Tienes desde que tenían la moneda del mil, o sea, la moneda que había en Palestina del mil, o sea, un dinar tiene 1000 mel. Entonces, papeles, billetes de banco no hay aquí, lamentablemente. Pero sí, aquí tienes 2000 hasta 100.000, que tenemos varias, de 100.000 de varios años, que son los más importantes de la colección. Claro, a la colección le falta mucho porque todo eso tiene su clasificación, sus catálogos, que podéis ver en internet, en Google. Todos los países tienen todas las monedas clasificadas y para los coleccionistas. Y aquí, claro, falta mucho. Estos son 76 monedas, pero faltan otras 76 a lo mejor también. Aprovechando que estamos hablando contigo, me gustaría también conocer tu historia. En tu caso, ¿de dónde procedes? Yo soy palestino de Jerusalén, mi familia es de Jerusalén, pero vivo en España desde 1967. He venido a estudiar, me gradué en periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid y trabajé durante 40 años, casi 40 años en Radio Nacional de España, a la vez que era corresponsal de varios medios, de los más importantes medios de comunicación del mundo árabe, televisiones. Fui director de la agencia de noticias Kuwaití en Madrid durante 25 años. Todo esto a la vez que trabajaba en la radio y soy escritor también. Tengo colecciones de relatos, novela. Tengo novela en castellano que saqué hace 3 años. Soy poeta en árabe también y en castellano. Y tengo 6 colecciones de poesía en lengua árabe. En castellano todavía no he sacado ninguna, sino todo a la espera de hacerlo pronto, si Dios quiere. Y como jubilado pues me dedico a eso, a escribir y a también a hablar sobre Palestina en muchos eventos políticos en Madrid y en otras ciudades de España, explicar al público español el relato palestino y la verdad de Palestina, porque Palestina, el Estado de Israel está construido absolutamente sobre falsedades desde la época bíblica hasta ahora, falsedad sobre falsedad, falsifican absolutamente todo. Por ejemplo, eso que mencionaba la doctora Carmen Ruiz sobre que la propaganda sionista se basaba en que Palestina era tierra vacía y los judíos eran pueblos sin tierra vacía en el país donde están las ciudades más antiguas del mundo. ¿Cómo puede entrar en la cabeza de nadie que eso es tierra vacía? Es la tierra de la civilización, de más de 12.000 años de civilización. O sea, Jericó, por ejemplo, es la ciudad más antigua del mundo. Cuando Josué llega a Jerusalén, después de la muerte de Moisés, entra Josué en Palestina, Jericó llevaba 7.000 años existiendo. 7.000 años, y eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá, y dicen que derribaron los muros de Jericó, o sea, una ciudad con muros, con murallas. 7.000 años tenía. Ellos han sido un simple episodio pasajero en la historia de Palestina de 11.000 años de historia de los cananitas y los fenicios, los filisteos, etcétera, etcétera, pueblos de la zona. Ellos, especialmente hoy día, son foráneos que vienen de Ucrania y de Polonia y de Rusia y de Estados Unidos. No tienen nada que ver. Es como si dijéramos que los musulmanes chinos vienen a España y dicen queremos recuperar al Andaluz. ¿Qué tenéis que ver vosotros? O sea, suponiendo que ese relato que ellos explican al mundo, suponiendo que sea un relato verdadero, que ellos alegan que como nosotros hemos estado en Palestina,
tenemos que volver a Palestina. Claro, han estado, pero de invasores, en constante lucha con el pueblo de Palestina entonces, y de ahí Goliat y David, Sansón y Dalila, son historias de la resistencia palestina en aquel tiempo contra los hebreos que habían venido de Egipto a invadir Palestina. Ya le digo, toda esta historia del sionismo y de Israel es una historia falsa, falsedad sobre falsedad. Muchísimas gracias, Said, por habernos atendido en el día de hoy, contarnos tu historia y acercarnos también el relato de Palestina. Muy bien, muchas gracias a ustedes.